Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos, las personas que se están conectando en este día. Le damos la bienvenida a este precioso espacio que pues el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir conocimientos y que han sido de edificación tanto personal también como espiritual y en la familia. Entonces, bueno, hoy nos acompaña nuevamente nuestra hermana Claudia, psicóloga aquí de la iglesia. Hermana Claudia, nos gustaría que nos dieras unas palabras de bienvenida. Claro que sí, bueno, muy gracias por la presentación y bueno, Dios les bendiga a todas las personas que están conectadas en este momento por las redes. Nuevamente estamos aquí, hoy vamos a hablar sobre un factor importante también sobre la vida conyugal. Como decía la hermana Ana, hemos venido tratando diferentes temas que son importantes o pilares importantes para la vida matrimonial y bueno, hoy no va a ser la excepción, vamos a estar aquí hablando sobre un factor interesante como es la comunicación. Así es. Antes de iniciar, nos gustaría, hermana Claudia, que nos me acompañe con una oración, pidiéndole al Señor Jesús que sea Él quien dirija esto. Amén. Que nos dé sabiduría y discernimiento para poder transmitir el conocimiento, pero a través de su palabra también. Amén. Entonces, me gustaría que iniciáramos esta oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor Jesús, Padre celestial que estás en los cielos, te adoramos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos una vez más para aprender de ti, Señor, para dejarnos direccionar en esta tarde. Te pedimos, Señor, a cada una de las personas que están conectadas, a cada una de las parejas, Señor, y de las familias, que tu amor y tu presencia les alcance, Señor, que todo lo que se haga aquí sea conforme a tu voluntad en este día, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mi hermana Claudia, como lo mencionabas hace un momento, nosotros bueno, durante este año hemos venido hablando acerca de 3 pilares fundamentales que mantienen estable una pareja. Hemos hablado acerca de la intimidad, acerca del compromiso y hoy vamos a hablar acerca de la comunicación, en especial la comunicación asertiva, que es importante. Antes de iniciar con el tema de hoy, me gustaría que hicieras una síntesis breve para ponernos en contexto a las personas que tal vez se conectan por primera vez, para pues que no ingresen sin contextualizarlos en el tema. Claro que sí. Bueno, nosotros hemos venido hablando sobre 3 pilares fundamentales y ya hemos trabajado 2 pilares, que es la intimidad y la comunicación. Hay que recordar que estamos parados desde los principios cristianos, ¿sí? Cada uno de los pilares que nosotros estamos ofreciendo para la ganancia matrimonial está parado en unos principios de amor, respeto, mutua sujeción. Y créeme que cuando hablamos del tema del amor, del respeto, es muy importante también que nosotros hagamos o tengamos claridad que cuando hablamos del amor, del respeto y la sujeción, estamos también teniendo en cuenta esta comparación que el Señor hace con la iglesia. Por ejemplo, el Señor dice que el esposo debe amar a la esposa como ¿qué? Como Cristo ama a la iglesia. Es decir, que la sustenta, que la santifica a fin de presentársela limpia para el día de su venida. Y se hace preciso entonces recordar que estos principios fundamentales están alimentados por unos valores. Y aquí es donde entra la intimidad y el compromiso. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Primera de Juan 4:18 que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que ama no ha sido perfeccionado por el amor. El amor es un constructo muy amplio, pero realmente se alimenta de muchos factores, ¿sí? Porque pues yo puedo amar, pero si no hay respeto, pues es muy complicado, si no hay comunicación, si no hay intimidad, si no hay compromiso. Entonces, en días pasados, cuando estábamos tocando este pilar fundamental de la intimidad, decíamos que la intimidad es la cercanía que tengo yo con la otra persona. Es cuando yo puedo abrirme por completo a mi cónyuge, le puedo hablar. Es mi lugar seguro, sin que me señale, sin que emita juicios de valores, sin que tenga como ese dedo acusador. No sé si te ha pasado, hermana Ana, que muchas veces uno llega a su casa y parece que en vez de poder sacar sus emociones y en vez de poder expresar, lo que hacemos es guardarlas, porque no estamos llegando a nuestro lugar seguro. Entonces, habíamos hablado o hacíamos un despliegue de lo que es la intimidad y la importancia a nivel conyugal de que nosotros empecemos a cultivar la intimidad en esta relación. También se habló sobre el compromiso y hablábamos que el compromiso es un acto de decidir amar a una persona. Yo te escojo para amarte, yo escojo una persona para amarla, pero también decido mantener ese amor a lo largo del tiempo.
Y decíamos pues que el compromiso es casi como sinónimo de lealtad. Yo decido casarme contigo y luego como que no me voy a llenar de argumentos para luego despedirme, porque ya no soporto más. Entonces, hoy, hablamos de intimidad, hablamos de compromiso y bueno, hoy estamos hablando de comunicación asertiva y efectiva en la pareja, creyendo que para yo tener una muy buena intimidad necesito comunicarme. Así es. Ok, perfecto. En ese sentido, entiendo por el concepto básico de comunicación que es un proceso de transmisión de información. Si yo transmito y recibo información desde un punto de origen hasta un punto de llegada y a través de eso se intercambian sentimientos, opiniones, a través de la escritura también y de conductas no verbales, incluso señales. En ese sentido, hermana Claudia, me gustaría que nos dijeras por qué es importante, o sea, la importancia de la comunicación, particularmente en la pareja o en la familia. Claro que sí. Bueno, ¿cómo conoce uno a una persona, hermana Ana? Sí, a través de la comunicación. A través de la comunicación. Pero fíjate que aquí a veces empezamos a evidenciar una dificultad en la vida conyugal y es que muchas veces lo que hacemos es compartir una casa, compartimos tal vez unos gastos, pero no compartimos ni emociones, lo que decías, no compartimos sentimientos. Pareciera entonces como que yo no me he autorrevelado a la otra persona, pero ¿cómo me autorrevelo si no me comunico? Entonces la única manera que yo tengo para que la otra persona me conozca o me ame es a través de la comunicación. Yo no puedo amar a alguien que no conozco, ¿sí? Porque al final del día, cuando yo empiezo a defender a la otra persona, es porque realmente conozco sus intenciones, que esto es una de las dificultades y en los conflictos en la relación de pareja. Muchas veces la persona me está hablando y yo lo que estoy prevenida y me estoy defendiendo, porque no conozco realmente la intención, porque muchas veces nosotros comunicamos con buenas intenciones, comunicamos cosas que lastiman, pero muchas veces pues la persona realmente lo que tiene es un bonito comunicar, pero la intención que tiene al final del día no es tan buena. Entonces vamos a encontrar que la comunicación en la relación de pareja es fundamental para yo poder conocer a la otra persona, para poder nutrir el amor también. Decíamos en algún momento que ninguna persona, independientemente que esté en una relación conyugal, puede vivir sin intimidad. Yo necesito tener intimidad con alguien, tener una amistad, pero esa intimidad realmente se va nutriendo en la medida en que yo me pueda comunicar. Vemos esto, las parejas sí se comunican, pero muchas veces se comunican mal, ¿sí? Entonces aquí es por esto que nace esta necesidad también de hablar de comunicación asertiva. Para hacer una síntesis de lo que me pregunta, yo amo a mi pareja, pero yo amo a alguien que conozco. ¿Y cómo lo conozco? Si me comunico. Y si me comunico mal, no, si me comunico asertivamente, que creo que más adelante vamos a definir lo que es asertividad. Así es, correcto. Entonces entiendo, según lo que mencionas, que el proceso de comunicación sería más bien como un proceso de habilidades que uno tiene que entrenar, ¿no? Porque uno no nace, ay, sí, ya tengo comunicación, comunico. Sí, uno comunica desde niño, ¿sí? Verbal y no verbalmente, pero cuando uno empieza a entender la comunicación asertiva, eso es un proceso aprendido y entiendo que es un conjunto de habilidades que hay que entrenar. Y es que los seres humanos generalmente tenemos conductas aprendidas y en ese sentido tendríamos que trabajar el tema de habilidades sociales, ¿verdad? Para poder comunicarme de la mejor manera, si yo no entreno estas conductas, si yo no adquiero esas habilidades, pues no podré comunicarme asertivamente. Y entiendo que el tema de poder tener una habilidad social adecuada depende de la edad, depende del sexo, ¿cierto? Depende de condiciones socioculturales, de educación de cada persona. Hay habilidades básicas como escuchar, ¿sí? Iniciar una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse. De hecho, en Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, es decir, es una habilidad que hay que aprender y es una habilidad básica. Pero también hay habilidades sociales avanzadas, ¿sí? Que incluye pedir ayuda, participar, dar instrucciones, convencer a los demás y eso ya requiere una práctica más desarrollada y profunda. De acuerdo a esto, mi hermana Claudia, entiendo que ya habrían diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Hay tipo pasivo, de comunicación pasiva, pasivo-agresiva, agresiva y ya entraríamos en asertiva. Entonces, tú decías ahorita, a veces nos comunicamos y nos comunicamos mal y es que no siempre somos asertivos.
En ese sentido, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de conductas tanto verbales como no verbales de esos tipos de comunicación que acabé de mencionar. Ok, claro que sí. Fíjate que decías que la asertividad es un conjunto de habilidades. Es importante que podamos entender, y las parejas también que están conectándose a este programa en esta hora, de que muchas veces nosotros nos excusamos al momento de comunicarnos. Lo que pasa es que así me criaron, el factor de la crianza o el factor de la historia de vida también, o la cultura, ¿sí? Mi tono de voz es este. Yo me expreso, yo me muevo de esta manera. Adicional a esto es que mi mamá y mi papá se comunicaban así, entonces yo aprendí también así. Pero fíjate que me llama la atención lo que dice, son habilidades aprendidas, no son innatas, no venimos con ellas. Quiere decir que siempre hay una oportunidad de cambiar y siempre nos vamos a referir, bueno, uno de los versículos que me gusta citar mucho es, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Porque muchas veces empezamos a sacar estas excusas. Entonces, sí, son unas habilidades que son avanzadas. ¿Por qué dicen que son avanzadas? Porque antes de yo tener o hacer parte o hacer activo más bien la asertividad, yo tengo que trabajar muchísimo la regulación emocional, porque yo no soy asertivo si estoy airado. ¿Sí? Por eso es que la palabra del Señor dice airados, pero no pequéis. Y hay una versión que dice enojaos, pero no pequéis, ¿no? El enojo realmente es algo natural, yo lo puedo sentir, pero yo necesito ir a calmarme, necesito hacer mi tiempo fuera, necesito regularme para posteriormente llegar y hacer uso de las habilidades. Cuando yo uso la habilidad asertiva o la comunicación asertiva, como tú lo mencionabas, aquí hay que decir algo muy importante. La asertividad es sinónimo de empatía. ¿Sí? Y la empatía es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar de la otra persona. Cuando yo hablo de asertividad es un gana-gana. Tú ganas y yo gano. Es decir, algo así como que estamos haciendo aquí entre las dos una negociación. Pero esa negociación ya necesitó de que yo fuera, me calmara, me tranquilizara y luego entonces le voy a decir a mi cónyuge, vamos a sentarnos para reflexionar y solucionar este conflicto o esta discrepancia que tuvimos. Por eso se dice que la asertividad es una de las herramientas más ganadoras que tenemos para poder solucionar problemas. Posterior a esto, si yo sé entonces que la asertividad es sinónimo de empatía, recordemos entonces que la empatía no todos tienen el mismo nivel de empatía. Por ejemplo, yo puedo ser muy empática, pero la otra persona no. Una persona que ha sido muy maltratada en su infancia parece que no desarrolla la empatía en su totalidad más máxima. Pero fíjate que el Señor es maravilloso, porque este cerebro también fue creado por Dios. Y decimos entonces que hay unas neuronas que se llaman neuronas espejos. Estas neuronas espejos son las neuronas de la empatía, que cuando yo te miro a los ojos, seguramente cuando tenemos un conflicto con el cónyuge y estamos muy airados, no vamos a poder ser asertivos en ese momento, nos vamos a calmar, posteriormente vamos a abordar y en este caso empezamos a hacer uso de estas actividades y de esta empatía. Si nos vamos a lo que dice la palabra del Señor, la palabra de Dios dice entonces que una de las vitaminas del fruto del Espíritu Santo es la bondad. La bondad es sinónimo de misericordia y la misericordia, fíjate que es sinónimo de empatía. Es decir, que si yo hablo de la comunicación asertiva, yo estoy diciendo también que debemos comunicarnos misericordiosamente, es decir, que yo debo solucionar un problema. El pecado se corrige con verdad y con misericordia, con las dos cosas. Entonces aquí vemos que la asertividad, claro, es un conjunto de muchas habilidades que me permite a mí expresar pensamientos, necesidades, deseos, ¿sí? Lo que yo siento. Y esto me va a ayudar a mí a no tener una bolsa negra de las emociones, que eso es lo que hacemos mucho. Cuando yo no expreso mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis conductas, yo lo que hago es hacer uso de una bolsa negra de las emociones. Entonces, estoy enojada con mi cónyuge y ¿a dónde lo echo? En la bolsita negra. Tengo enojo o tengo tristeza o tengo una molestia con mi cónyuge y lo echo en la bolsita negra porque no lo hablo. Y es aquí cuando ingresa entonces estos dos aspectos de la comunicación que también son importantes tratar, que es la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Cuando yo hablo de la comunicación pasiva, recordemos entonces que la comunicación asertiva lo que hace es mediar, ¿sí? Media entre la pasiva
y media entre la agresiva. Cuando yo hablo de la comunicación pasiva, lo que mencionabas, yo descuido mis límites propios y eso es disfuncional. Porque seguramente si yo le cedo el derecho a mi cónyuge, todo lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer y me minimizo mis necesidades, mis emociones, ¿qué va a pasar? Pues me voy a terminar descontrolando a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel espiritual. Y fíjate que aquí es donde corremos el riesgo de pasar de la pasividad a la agresividad, porque esa bolsa negra de las emociones, ¿qué va a hacer? Va a explotar en cualquier momento. Pero también no podemos ir al otro extremo, que es la agresividad, que es descuido de los límites ajenos, porque aquí el que manda soy yo. Y estamos hablando que la comunicación, creo que hablábamos en algún momento, Ana, que cuando hablamos de la comunicación asertiva es una herramienta que yo he hecho en mi mochila y que no tiene nada que ver en este instante con el ser. Porque fíjate que yo aquí puedo ser muy asertiva contigo, pero si en algún momento yo voy por la calle y alguien se acerca y me pega fuertemente, ¿cómo crees tú que yo voy a responder? Seguramente voy a responder con agresividad y en ese momento pues no voy a hacer tanto uso de la templanza, ¿no? O del dominio propio, porque es una herramienta y esta asertividad yo la uso también dependiendo del contexto donde me encuentre. En algún momento yo voy a decidir ser pasiva, porque en ese instante si yo voy a querer ser asertivo, como que no me va a funcionar muchísimo y si soy agresiva menos. Entonces cuando hablamos de la comunicación pasiva, aquí el dato importante es que la pasiva yo descuido mis límites propios y de alguna manera le cedo el derecho a los demás. Cuando yo hablo de la agresividad, yo lo que estoy descuidando son los límites ajenos. No me interesa lo que tú pienses en ese momento, no me interesa lo que tú sientas. Realmente aquí el que interesa soy yo. Entonces me pedías unos ejemplos claros. Entonces vamos a hacer aquí un test, ¿te parece? Hagamos un test con los amigos, los hermanos, las parejas que están conectadas. Por ejemplo, cuando yo hablo de una conducta verbal pasiva, de la pasiva, la persona habla poco, es emocionalmente deshonesto, como por ejemplo, ¿cómo te sientes, Ana, el día de hoy? Uno dice, bien, muy bien, pero por dentro parece que fuese una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Va a explotar. Y lo encontramos muchísimo cuando las parejas tienen problemáticas muy profundas. Fíjate que aunque nosotros también estemos en el contexto cristiano, vamos a encontrar unos indicadores bastante importantes de violencia doméstica, lamentablemente. Donde esta violencia doméstica puede traer consigo la violencia emocional, violencia física, violencia económica, violencia sexual. Y muchas veces uno que dice, no, mira, yo me quedo callada. ¿Sí? Le voy a orar al Señor, bendito Dios, claro que sí, la oración es fundamental. Sin embargo, el tema de podernos comunicar también es fundamental, porque lo que yo callo realmente me empieza a lastimar. Nada más fíjate lo que decía el salmista David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces aquí vamos a ver que la persona es emocionalmente deshonesto, le dice sí a todo. Da mensajes con indirectas. No sé si has tenido la oportunidad de conocer algunas parejas así. Sí, de hecho, y se ve mucho de pronto cuando están pasando una situación difícil. Entonces, como que guardan lo que sienten realmente, pero tratan de mostrar otra cosa como para tapar eso. Y son pasivos en ese sentido. Y también he visto mucho ese tema que le dicen sí a todo, precisamente porque no tienen la habilidad de decir que no. Exactamente. Y bueno, realmente cuando hablamos del tema de la comunicación asertiva, esto es una herramienta que nos favorece en cualquier contexto, ¿sí? En el laboral, en el académico, en el espiritual, en el conyugal, pero bueno, aquí nos estamos centrando en el tema de la pareja. Cuando uno es muy pasivo, ¿qué no quiere? No quiere ni incomodar, no quiere interrumpir, evitar el rechazo, quiero que todos me quieran, entonces como yo quiero que todos me quieran, le digo así a todo, ¿sí? Y no medimos que mis límites o mis recursos propios no dan para satisfacer a todos y en algún momento voy a terminar muy reventado. Entonces, si nosotros ponemos esto en el contexto conyugal o en la relación de pareja, cuando una persona es muy pasiva y aguanta demasiado, esto va a ser muy disfuncional y tampoco es muy ganador para la pareja porque no me da la oportunidad de expresarme ni tampoco expresar el cónyuge lo que también está sintiendo y lo que yo no expreso se queda conmigo. Y lo que yo no expreso tampoco voy a tener la oportunidad de buscar una mejor y solucionar en ese momento el problema. Entonces, estamos hablando de dos aspectos también importantes. Cuando hablamos de la comunicación, hablamos de dos factores.
Es la parte verbal y la parte No. no verbal. Ujú. No sé si has escuchado, no es lo que dices, Sí, sino verdad. cómo lo dices, ¿no? Así es. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, ¿sí? Sí, Victoriosa, y uno dice, sí. y parece como que hay una disociación, ¿no? Entre lo que Exactamente. piensa, dice y hace. No lo Así es. hay. Entonces, aquí también nosotros tenemos que prepararnos para tener una No comunicación verbal. asertiva. Entonces, el pasivo, por lo general, cabeza agacha, no hace contacto visual, no usa también el tono adecuado, es una persona muy insegura, utiliza vacilaciones. Hay algunas personas que se comen las uñitas también y eso es un gesto de ansiedad o de estrés en ese momento. Pero también tenemos personas muy pasivas en el tema de la comunicación conyugal. No sé si te ha pasado que a veces uno está hablando con el cónyuge, bueno, no eres casada, Ana, no eres casada, pero bueno, yo te podría decir desde la experiencia propia o también uno tratando pacientes con estos problemas, yo estoy aquí tratando de comunicarle algo a mi pareja y mi pareja está con el celular, ¿sí? Aquí con el celular, dime porque es que yo no te escucho con los ojos, yo te escucho con los oídos. Pero fíjate que aquí, ¿qué neuronas espejo vamos a activar aquí? Si no Sí, estoy teniendo un exactamente. contacto con la otra persona. Entonces nos volvemos también de manera pasiva. Y bueno, lo otro que me preguntabas de la parte agresiva rápidamente, Así vamos a tener una persona que habla mucho, ¿m? Que habla demasiado y no deja hablar al otro, es. Ok. ¿sí? Ajá. Parece entonces que te corto, tú estás hablando pero te corto, ¿sí? Porque no me parece tan interesante o tan importante. Y puede ser que es que no siempre sea que no me parezcan interesante ni importante, sino que la otra persona está tan airada que en ese momento no se No regula, escucha. ¿sí? Ajá. No se está escuchando tampoco lo que está diciendo y bueno, en las muchas palabras hay necedades, como dice el Señor. Entonces es una persona también que es emocionalmente honesta. ¿M? Por la verdad murió Cristo y por la verdad muero yo. Pero pues uno no sabe qué tanto dolor llevan mis palabras. Por eso se dice que cuando yo voy a hablar con la otra persona, debo tener claridad que yo estoy hablando con una persona emocional. El Señor nos hizo seres emocionales, que razonamos, pero muchas veces pensamos que somos seres muy racionales que de vez en cuando sentimos emociones, Así es. ¿sí? Pero no es cierto. Entonces, utiliza muchas exageraciones también, ¿no? Pone etiquetas a los otros. Ah, eres muy exagerada, no es para tanto. ¿M? Eres una persona rencorosa, ya debes olvidar. Entonces, cuando a mí me dicen eso o cuando tú estás muy exacerbada y te dicen, ya tranquilízate, que no es Tranquila, para sí, tanto, ¿sí? tranquila. Eso tiene un efecto refractario, Todo en lo contrario. todo lo contrario, ¿sí? Sí. Más enojada. Entonces, Ujú. en ese momento hay palabras precisas. Por eso dice la palabra del Señor que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así es. Y es muy complicado. ¿Qué quieren estas personas? Pues mostrar su prioridad, imponer su voluntad, ser justo y ser recto, ¿no? Esperan que otros también adivinen sus deseos y que los acepten. Y en cuanto a la comunicación no verbal, tienen expresión facial tensa. Uy, como que a veces le dicen a uno, parece que tu esposo o tu esposa Está tiene bravo. cara de limón todo el tiempo, ¿no? Sí, entonces la expresión facial muy tensa, mirada fija, retadora, el dedo acusador. Y parece entonces que esa manera de comunicación no verbal agresiva me está dejando a mí en una desventaja para yo poderme defender con la otra persona. O a veces puños cerrados y realmente también hay violencia física, movimientos excesivos de las manos. Entonces, aquí sí es importante que aprendamos a revisar o que miremos que esta parte de la comunicación pasiva no me funciona Así es. y la agresiva tampoco me funciona. Por eso nos centramos entonces en una comunicación Así es. misericordiosa, bondadosa y asertiva. Ok, perfecto. No, con esos ejemplos más que claro. Entonces, es decir, la comunicación tiene diferentes tipos, está el tipo o el estilo pasivo que acabamos de ver, el agresivo y el asertivo que es el que hoy queremos, digamos que profundizar porque es la mediación entre ambas cosas, ¿no? Y es como una cajita de herramientas, como lo decías, porque a veces nosotros no somos asertivos en todo momento. Pero ahorita hablabas acerca del estilo de comunicación, bueno, esos dos, pasivo y agresivo. Sí. Y entiendo yo que
en la comunicación, especialmente en parejas, existen barreras, ¿sí? Como muros para expresar y dar el mensaje adecuado. Y me gustaría que me dieras algunos ejemplos, como ejemplos verbales, de dichas esas barreras de comunicación y también errores de comunicación en la pareja. Ok, fíjate que cuando hablamos también de la comunicación asertiva, yo tengo que conocerme. Muchas veces yo no me comunico, no me abro a la otra persona porque yo no me conozco. Y aquí entra el gran tema de los autoesquemas, que hoy por hoy hablamos mucho sobre ese tema de los autoesquemas, de la autoestima, de la autoeficacia, de la autoconfianza. Muchas veces yo no puedo expresarme adecuadamente o expresar mis sentimientos, mis emociones, mis recursos, porque yo tampoco me conozco. Tengo una confusión dentro de mí y definitivamente si yo no pongo todo eso en orden no me voy a poder comunicar. Entonces vamos a encontrar unas barreras, claro que sí, insultar o etiquetar, lo que yo te decía. Sí que es exagerada, ¿no? Y muchas veces podemos caer en ese error. Tú nunca llegas temprano. Y uno dice, cuando yo te estaba conquistando llegaba bien temprano. En algún momento llegué temprano, porque lo que nosotros intentamos es, o lo que buscamos es generalizar, y eso también es un sesgo de pensamiento, es un error cognitivo, un error de pensamiento, ¿sí? O también empezamos a decir, tú siempre eres igual, tú nunca eres detallista, y cuando arrancamos por allí lo que hacemos es cerrar la comunicación, insultar. Fíjate que el insulto puede ser tan pasivo, pero tan doloroso. No necesariamente yo tengo que estar tirando, golpeando, ofendiéndote verbalmente con palabras soeces o palabras duras para realmente estar diciendo algo que te duela, que te lastime, porque también podemos ser pasivos y lastimar. O cuando empezamos a generar críticas, ¿no? Mira cómo hablas, mira cómo te vistes, mira cómo te defiendes, mira cómo son tus argumentos. Claro, esa crítica que yo arranco, pero eso una de las estrategias que nosotros tenemos para poder comunicarnos adecuadamente, no sé si en algún momento has escuchado la estrategia del sándwich, ¿sí? En la comunicación, es decir, yo primero digo algo positivo, luego hago el cambio de conducta y digo algo positivo, algo como esto, ¿sí? Hermana Ana, me he dado cuenta que su servicio en esta congregación es excelente. Sin embargo, últimamente está llegando tarde y eso no le da tiempo para que ore lo suficiente. Me gustaría entonces que cambiara esa conducta, que llegara por lo menos unos 20 minutos más temprano para que el Señor la siga usando, ¿sí? Y a través de usted también el Señor siga administrando esta iglesia. Fíjate que arrancamos hablando algo positivo, pero uno arranca hablando eso una vez vaciando a la pareja, ¿no? Eso le dice de todo, ¿sí? Todo lo negativo que tiene. Y eso no me va a dar oportunidad a mí para yo abrir ese camino de la comunicación que me va a permitir solucionar los problemas en ese momento. Muchas veces lo que yo quiero de mi pareja es que me escuche, no que me solucione el problema en este momento. Y eso es una barrera muy, muy grande y sobre todo de las damas, de las esposas hacia los esposos. A veces tenemos una necesidad tan amplia de comunicar. Recordemos que nosotras las mujeres tenemos una dominancia del hemisferio derecho, que es la dominancia de comunicar, de hablar, ¿sí? Y los hombres de alguna manera lo que hace es focalizarse un poco más al punto y dar soluciones. Cuando yo estoy hablando y expresándome, ya el hombre lo que está buscando es qué solución le doy yo a esto. Y muchas veces lo que queremos es que nos escuche, solamente, ¿sí? Por eso dice ser tardo para… Sí, bueno, no ser tardo para hablar y estar presto para escuchar, para oír, para retener, para mirar, porque al final del día yo lo que hago es validar tu emoción. Claro que sí, amor, bueno, como te diga, ¿no? Yo estoy aquí, puedes expresarte, recuerda que estoy aquí para ser tu estandarte. Y no lo que no queremos en ese momento que nos den la solución, porque al final del día yo puedo saber la solución, pero yo lo que quiero es expresarme, desahogarme. Y eso, recordemos que la expresión o hablar hace parte de la regulación emocional. Sí, también dar órdenes, amenazar, tranquilizar a la otra persona, lo que te decía, ¿no? Bueno, ya. ¿Sí? Tranquilízate, que no es para tanto. Claro, eso me va a exacerbar demasiado. Entonces, estas son algunas de las barreras de comunicación que encontramos también en la relación conyugal.
Ok, y ahí, y eso bueno, todo tiene una relación porque hablamos acerca de que a veces dicen todo o nada, o todo el tiempo, o tú nunca haces, o siempre, y a veces eso se llama sesgos cognitivos, ¿no? Que a veces como que vamos a todo, es que todo o nunca, o sea, como que exageramos en la expresión y a veces no mediamos en eso y por eso también tenemos esos errores en la comunicación, sino deberíamos ser más neutros en ese sentido. Y antes de finalizar, que nos des algunos tips. Me gustaría, entiendo mucho que en las parejas se tienen mucho el tema de las creencias erróneas, ¿sí? Que a veces las parejas permiten mantener esas barreras de comunicación, ¿sí? A veces ellos creen, o tienen, sí, como mencionábamos hace un momento, tienen unas creencias erróneas de que yo tengo que estar todo el tiempo diciendo que sí para ser aceptado por mi pareja. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ir a tal lugar y él dice que sí, entonces yo, bueno, está bien, sí, pero mi corazón está en otro lado. Entonces hay creencias erróneas y me gustaría que nos hablaras un poco de ese tema para ya finalizar con algunos tips de comunicación asertiva. Claro que sí. Pero me gustaría, antes de hablar de las creencias erróneas, que pudiésemos también poner en contexto un poco cuáles son estos factores de la comunicación verbal y no verbal asertiva, que creo que sí nos está haciendo falta ahí de poder ampliar un poquito. Cuando yo soy asertivo, recordemos que soy misericordioso. Yo tengo al frente una persona que es humana igual que yo y que también siente. Es una persona que a través de lo que yo le estoy diciendo puede ser afectada. A veces no nos damos cuenta de eso, que lo que yo digo afecta también a la otra persona en sus emociones y también en sus condiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que desencadena una emoción, hermana Ana? ¿Qué cree usted que desencadena una emoción? Un estímulo, algo que percibí a través de los sentidos, no sé. Vi a alguien con, no sé, otra persona y me generó tristeza. Exactamente, eso es un desencadenante. Y ahora, ¿qué exacerba la emoción? Porque fíjate que dos personas pueden estar enfrentadas al mismo ambiente, al mismo estímulo y reaccionan de manera distintas. Al final del día, lo que termina desencadenando una emoción son los esquemas de pensamiento y la manera que yo tengo de interpretar la realidad. Entonces hay que entender lo siguiente, cada persona interpreta la realidad de manera distinta. Aunque aquí todos somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Qué maravilla, tenemos una identidad cristiana, pero somos impactados por la cultura, somos también impactados por la crianza. Cada persona puede tener un umbral tan bajo del estrés y otros un umbral tan alto del estrés. Hay niños, de hecho, una de las cosas que estábamos leyendo y que estábamos comentando fuera del aire es el tema de la violencia o el maltrato en la infancia y cómo esto también implica en el tema de la asertividad. Hay momentos en que mi cónyuge no es tan asertivo y yo sí quisiera que mi cónyuge fuera muy asertivo como habla, como dice y la manera como se expresa, ¿no? Pero yo también tengo que tener en cuenta cuál fue su historia de vida, cuál es su temperamento, cuál es su personalidad, que hay cosas que seguramente yo no voy a poder cambiar. Recordemos que no es lo mismo estar aquí en el interior que estar en la costa. En la costa las personas hablamos golpeadito y a veces hablábamos muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo dirigía un culto, enseñaba a mi esposo, cuando llegábamos a la casa me decía, gritaste mucho, ¿sí? Y yo jamás estaba gritando, nunca, pero es que el tono de la voz también es mediado por la cultura, por las personas con las que yo crecí, cómo mi mamá me hablaba, cómo mi papá me hablaba, y todos esos son cosas que yo puedo ir moldeando, y lo que no se moldea pues hay que aceptarlo, ¿no? Hay momentos en que yo aprendo a conocer tanto a mi cónyuge que ya lo acepto, ya no es una herida para mí. Entonces hay que entender que la persona que está al frente sí es diferente a mí, que tiene una concepción diferente a la realidad por la manera en cómo fue criada, ¿sí? No es lo mismo estar yo aquí en el interior del país al estar en la costa. Por ejemplo, aquí en el interior del país las personas se guardan mucho en gritar, ¿sí? Yo voy a visitar a mi papá y mi papá desde la cerca de este lado saluda al vecino que está del otro lado, y para él eso está correcto. Para él eso está correcto. Entonces fíjate que cuando nosotros vamos a hablar con nuestra pareja, yo tengo que ponerme en una posición asertiva y empática, ponerme en el lugar de la otra persona, no para sentir lo mismo, porque en la empatía, y eso es un error que a veces cometemos cuando definimos la empatía, en la empatía yo no puedo sentir lo mismo que siente la otra persona, porque yo soy distinta, pero yo lo que sí hago es ponerme en el lugar para comprender. Porque la persona piensa como piensa y siente como siente. Al final del día, ¿quién fue
¿Quién fue el ser más asertivo que vino a la tierra y se puso en nuestro lugar para comprender, ¿verdad? Nuestras sensaciones, lo que yo sentía, cómo vivía, mi dolor? Pues el Señor. Un acto de misericordia. De misericordia. Entonces, la persona que va a ser asertivo, mi cónyuge, habla lo que necesita, en el punto preciso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una historia. No recordamos, sino que revivimos, ¿verdad? La historia pasada, y eso nos pasa muchísimo a las mujeres porque tenemos la memoria emocional más elaborada. Entonces, recordamos la historia que nos pasó hace 20 años atrás y lo traemos al presente. ¿Quién es asertivo así? Ninguno. Entonces, hablamos, es emocionalmente también honesto, desde la misericordia también, muestra respeto por el otro. Y lo principal es que habla en primera persona. Hermana Ana, es que usted debería comportarte de esta manera. Y usted me dice, ¿por qué? ¿Sí? Si yo tengo un concepto de vida muy diferente a la suya. Entonces, yo hablo en primera persona. Yo pienso, yo considero, a mí me gustaría. ¿Qué piensas tú? Mira, yo estoy proponiendo estas alternativas para solucionar este problema, pero ¿qué piensas tú? Cuéntame, porque tú también eres importante. Y seguramente tú vas a tener unas alternativas que van a ser importantes. Entonces, cuando yo soy asertivo, vamos a encontrar entonces que vamos a tener unas consecuencias muy positivas. Resuelvo problemas, frenamos o desarmamos también a las personas que son agresivas, aclaramos equivocaciones, nos sentimos con gusto, porque a pesar de que hubo una discrepancia, yo busqué solucionar esa discrepancia a través de la comunicación. Me senté contigo, ya me estoy relajada, ya estoy un poco más tranquila, ya regulé mi enojo y ahora me siento, te miro a los ojos. Seguramente el contacto. Hay muchas investigaciones que han concretado o han llegado a la conclusión de que el contacto también empieza a activar esa empatía con la otra persona, ¿sí? Cuando te miro a los ojos, cuando yo también veo que fuiste esa persona que yo elegí, que escogí. Entonces, una de las recomendaciones que siempre le hacemos a la pareja cuando está muy enojada es míralo a los ojos y tócale las manos. Y eso la recomendación se lo hacemos también para las personas que están conectadas, porque eso me ayuda a mí a relajar mi emoción, ¿sí? Y una de las cosas importantes en temas de comunicación, recordemos que nosotros tenemos algo que se llama el lóbulo frontal, es este que tenemos aquí detrás de nuestra frentecita. Este lóbulo frontal nos diferencia de los animales. Los animales tienen los demás lóbulos, se comunican, también tienen una manera de lenguaje, también tienen una manera de tener memoria, pero no tienen una frontal tan elaborada como la nuestra. En esta frontal nosotros tenemos unas habilidades muy avanzadas y aquí precisamente tenemos la empatía, tenemos también el pensamiento lógico, vamos a tener la volición o la voluntad, la capacidad de planificar, la capacidad de controlar nuestros impulsos, que la Biblia ¿qué dice? ¿Sí? ¿Cómo lo veríamos representado? Como una vitamina del fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio, la templanza, ¿no? La habilidad que yo tengo de poder controlar mis emociones. Entonces, al final del día, cuando yo controlo mis emociones, cuando yo me pongo al frente de la otra persona, entendiendo que también es un humano, yo voy a poder activar la misericordia, voy a poder activar la empatía que me va a ayudar a mí a comunicarme de manera muy precisa con mi pareja. Esto es muy importante. Ahora, tú me pedías que habláramos sobre unos errores de comunicación. Sí. ¿Me recuerdas, por favor? A veces nosotros, por ejemplo, tenemos creencias erróneas, ¿sí? En los estilos de comunicación que se presentan. Entiendo que las parejas a veces cuando están pasando por una situación no toman algunas decisiones o no se comunican asertivamente porque tienen miedo de su otra pareja que les pueda decir o porque siempre tienen, y eso pasa mucho en el estilo de comunicación pasiva, que siempre le dicen sí a todo para que pueda tener aceptación. Pues eso no solo ocurre en las parejas, también ocurre en la sociedad, ¿no? Uno siempre dice sí a todo para poder encajar y quedar bien. Pero eso entiendo que esos son, digamos que errores también que nosotros tenemos y me gustaría que nos dieras algunos ejemplos de eso para ya finalizar con algunos tips. Claro que sí. Fíjate que hay unas creencias erróneas y pienso yo que no tengo derecho a decir no. Siempre digo sí. Nada más pongamos un ejemplo en el contexto del servicio en la iglesia.
Entonces, hermana Ana, usted el domingo predica, ¿tú qué me dirías? Diría, uy, bueno. Sí, bueno, sí, qué maravilla, sí, Sí. claro, lo que la hermana diga, no, lo que Sí. la hermana diga, no, lo que Dios diga, ¿no? Sí, Para sí. eso estoy. Hermana, pero también va a dirigir el culto. Claro que sí, también. Claro. Hermana, pero no está la hermana que hace el aseo. Lo hace, también hago el aseo, también. Hermana, pero la venta, hoy vamos a hacer empanaditas y no hay quien las fría. No, yo también entonces frito las empanadas Así es. y hago de todo. Pero al final del día que vamos a terminar fatigados, muy fatigados, muy cansados. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ese cansancio me va a llevar a mí a la depresión y a la ansiedad. Lo mismo pasa en este contexto de la comunicación. Una de las habilidades para poder decir no es una de las destrezas más avanzadas que podemos tener en la comunicación asertiva, que nos va a pasar muchísimo. Entonces, decir no es fundamental. Decir no. Cuando yo no quiero hacer algo, yo digo no, pero también tengo que dar un buen argumento Así es. del por qué no lo voy a hacer. De hecho, una de la asertividad oposicionista, porque así se llama asertividad oposicionista, es la capacidad de decir no. Es la capacidad también de hacer petición de cambio de conducta de la otra persona. La persona me puede decir, mira, yo quiero que tú cambies esta conducta, pero si yo me analizo y yo reviso y veo que la conducta realmente es ganadora para mí, yo también debo argumentar por qué me debo quedar con esa conducta. También hacer requerimientos justos y razonables, que también es uno de los sesgos cognitivos más grandes que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá me abandonó, pero bueno, tenía que trabajar mucho. ¿Te dolió que te haya abandonado? No, ella tenía que trabajar mucho, no. Tú ya hoy a la edad que tienes un razonamiento claro y preciso de que no era que tu mamá tuviese una intención de abandono porque estaba trabajando, pero sí fuiste abandonado. Y sí te dolió, y sí tienes que afrontarlo, y sí tienes que decirlo, y sí tienes que expresarlo. Entonces, cuando tenemos una dificultad conyugal, entonces vemos muchas veces la pareja de parte y parte, puede ser cualquiera de los dos, pero lo que pasa es que ella me lastima porque ella se confunde. O él me dice o él me lastima económicamente porque así lo criaron. Entonces nosotros empezamos a tener unos requerimientos, unos razonamientos, parece que es justo, razonable, pero que al final del día no está resolviendo. ¿Qué es lo que queremos? Sacar, hablar. La comunicación nos sirve para eso, para sacar, para podernos expresar, para yo sacar mis emociones, para no retenerlas. Y ahí hay un punto importante que me pongo a pensar y está muy relacionado con el tema de regulación emocional. Nosotros a veces tenemos estrategias de regulación emocional que son desadaptativas y una de esas es que evito la emoción o trato de, me estoy sintiendo triste, pero yo sigo con mis tareas normales, hago que no ha pasado nada, igual tengo que seguir cumpliendo con mis hijos, con mi esposo y demás, pero mi corazón está triste y llega un momento en que, o sea, puede ser una estrategia de regulación emocional en el momento, pero es desadaptativa. Y eso ocurre mucho en las parejas y tiene relación con lo que estás diciendo. Y también puede ocurrir mucho con el tema o con los hombres. A veces los hombres dicen, es que nosotros no lloramos, o porque uno dice, estás triste, valida la tristeza y si tienes ganas de llorar, llora, pero muchas veces los hombres no hacen eso y eso ocurre mucho en las parejas y por eso a veces, y eso ocurre mucho en las parejas que no son cristianas, van y toman o encuentran ese desahogo a través de la cerveza con sus amigos porque no encuentran esa validación emocional de pronto en la casa. Pues añadiendo lo que estabas comentando. Sí, claro, sí sucede muchísimo. Bueno, los hombres sí lloran, los que están conectados, lloran y tienen derecho de llorar. Así Lo es. que pasa es que hay una castración emocional para los hombres a nivel cultural y sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? El hombre que llora hay un condicionamiento de ser débil. Sí, O así no es. llores como nena, porque Ajá. las nenas sí lloran, pero los hombres no. Por eso el indicador más grande que tenemos en cuanto al suicidio es más para los hombres que para las mujeres, porque recordemos que el llanto es un regulador emocional por excelencia dejado por Dios. Yo lloro y se me baja el estrés. Y Jesús lloró. Dime. Jesús lloró también. Jesús lloró, Juan 11:35. ¿Sí? Sí. Pero entonces aquí lo tenemos, claro que sí, yo necesito regular mi emoción porque además es que pasa algo y aquí vamos a tener otra creencia errónea, yo necesito ser admirado
Ojo, muchas veces lo que yo hago es admirar a mi pareja y no la amo. Y confundimos admiración con amor. El amor o la relación conyugal sí necesita admiración, sí lo necesita, pero no necesariamente si yo admiro a una persona la amo. Entonces yo a veces tengo esa creencia errónea que yo tengo que estar guardándome y ser perfecto todo el tiempo. Por eso decíamos que los autoesquemas son fundamentales, porque ¿quién me conoce mejor que mi pareja? ¿Quién me conoce mejor que Dios? Por eso dice que nosotros tenemos que tener una relación conyugal como Cristo tiene una relación con la iglesia. Sí, una de las cosas que yo debo hacer es abrirme por completo al Señor. Yo vengo aquí y el Señor Dios me tocó a través de la palabra, yo me tiro en ese altar y lloro, me abro completamente, porque el Señor dijo, me voy al cielo, pero dejo con ustedes al Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Y quién es mi Consolador? Aquí terrenalmente, pues debe ser mi cónyuge, debe ser mi pareja. Exactamente. Entonces, ser admirado, ser amado por toda la gente, por mi pareja, uno dice, bueno, lo que pasa es que mi pareja debe ver mucho más allá de mis debilidades, porque recordemos también que la autoestima es un conjunto de habilidades, pero también es un conjunto de debilidades. Yo debo tener claridad cuáles son mis cualidades. Yo digo, no, pues soy responsable, soy inteligente, pero también procrastino, ¿no? Sí. Pero también tengo inseguridades, y eso es reconocerme. Cuando yo lo reconozco y cuando yo me afronto y lo acepto, que eso es una de las dificultades más grandes que tenemos para regular nuestras emociones. Y yo te decía fuera de este pregrabado, no podemos dividir la comunicación sin hablar de regulación emocional. Así es. No podemos hacer una distinción. Al final del día, cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo no quiero aceptarme tal cual como soy, eso va a tener también efecto refractario, porque yo no voy a poder conectar conmigo mismo, y yo siempre voy a estar con cara de enojo, muy enojado, porque recordemos entonces que emocionalmente es más aceptado estar enojado que estar triste. ¿Sí? Y cuando uno saca el enojo de por allí, al fondo uno que ve mucha tristeza. Lo que queda es la tristeza. Entonces, sí, ¿debo ser admirado por todo el mundo? No. Lamentablemente van a haber personas que me van a señalar, van a haber personas que me van a criticar, pero que no sea mi esposo ni mi esposa, porque debe ser mi lugar seguro, ¿verdad? ¿Qué no debo? No debo decir algo negativo de la otra persona. No es cierto, no es cierto, porque yo me tengo que poner en el plano en que soy humano y que los humanos erramos, ¿sí? De hecho, es errado pensar que no erramos. ¿Sí? Sí, vamos a errar. Entonces yo tengo a la otra persona que me ayuda a crecer, que me indica. No sé, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando me toca hacer una participación en el culto, mi esposo me dice, no te pongas esa ropa, si el día que vas a dirigir no te la coloques, no, ojo, mira, dijiste esta palabra como que no iba, claro, uno los nervios te traiciona y uno puede decir cualquier cosa, pero al final del día, si ya yo aprendo a manejar eso, yo sé automáticamente de que esa palabra no la digo más, porque también es una palabra que pues, no es que afecta del todo, pero pues que no va con el contexto donde yo estoy. Entonces, porque la pareja a mí me ayuda a crecer. Entonces, a veces yo pienso que lo que me está diciendo es para lastimarme, pero no es para lastimarme, sino para ayudarme a crecer. Sin embargo, eso también tiene que ver muchísimo cómo lo recibe la otra persona y cómo es el autoestima. Y cómo lo dice también, ¿no? Exactamente, no, y también cómo lo dice. Sí, tienes toda la razón. Aquí un ejemplo ya para terminar con las creencias erróneas. Por ejemplo, yo no sé, en el colegio, en la universidad, yo siempre le tuve mucho miedo a las matemáticas. No sé, le tuve mucho miedo a las matemáticas y ni siquiera me iban mal, sino que cada vez que yo estaba enfrentada al tema de las matemáticas a mí me daban muchos nervios, ¿sí? Y yo empezaba a decir entonces es que soy una incompetente, yo no sirvo para esto, y al final del día yo me analicé y yo dije, sí, yo no sirvo mucho para las matemáticas, pero fíjate que uno utiliza un diálogo interno distinto. Una cosa es decir, uy, yo no sirvo para nada, en decir, ay, Claudia, de verdad que no eres buena para las matemáticas. Al final del día yo casi que estoy diciendo lo mismo, pero la manera en como yo lo digo también determina muchísimo en cómo yo voy a sentir. Y lo que dices es muy cierto. Al final del día la comunicación asertiva, por eso dice, es lo que digo, pero también cómo lo digo. Así es. Dice mi hermana, Claudia, perfecto. Y ya para finalizar, sí nos gustaría que nos dieras algunos tips o algunas, sí, digámoslo, tips de
para tener una comunicación asertiva? Ok. Una de las cosas donde yo tengo que ser muy asertivo, yo me comunico asertivamente siempre, siempre. Saludo a la persona que llega, le digo que la amo, que es importante para mí. De hecho, esto debería ser constantemente en la relación de pareja, ¿no? Que admiro de la otra persona, agradecer también es fundamental. Pero ¿dónde se ve el error de comunicación? Cuando tenemos que pedir cambios de conducta. Cuando hay algo que no me gusta de mi pareja, por ejemplo, yo limpié el piso y quedó brillante. Sobre todo las mujeres que a veces nos gusta ser como un poco perfeccionistas y nos toca como bajarle un poquito a ese nivel de perfeccionismo. Pero llegó el esposo cansado y él no tiene mucho el hábito de poder recoger y poder limpiar y deja todo tirado. Y se pasó con sus botas o sus zapatos sucios y uno no ve que el esposo viene cansado, pobrecito, y agradece el trabajo del día. ¿Uno qué ve? Me ensució el piso. Me ensució el piso. Qué cosa tan difícil, ¿no? Sí. Y claro, es un conflicto para uno, pero eso debe hablarse. Eso yo no me puedo quedar callado con eso o quedarme con eso, ¿no? Eso se habla. Entonces, aquí se aplica una técnica que es la técnica DES, es decir, D-E-S-C, C de casa al final. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es describir la conducta concreta. Siempre voy a decir concreta, porque uno empieza a traer toda la historia de atrás al tiempo presente y eso no va a mejorar absolutamente nada. De hecho, eso lo que va a hacer es exacerbarnos más. Entonces, la conducta concreta. Y posteriormente yo debo expresar en primera persona y explicar. Quiero decirte que cuando te llegas a la casa y te pasas con tus zapatos sucios en el piso que ya yo limpié, ¿qué siento yo? Entonces siento que me irrespetas, que no me valoras, que no me consideras, y a mí me gustaría que cambiaras esa conducta. Porque quiero decirte que tú te vas a trabajar, pero yo también me quedo aquí laborando, ¿no? Pues sobre todo las personas las hermanas que se quedan trabajando en su casa, que cumplen el rol también de ama de casa. Posiblemente cuando yo expreso en primera persona y explico, mirando a la otra persona a los ojos, ¿sí? Si es posible tocándole las manos, bueno, yo voy a explicar y argumentar el por qué ese cambio de conducta. Luego entonces sugiero el cambio que yo quiero. A mí me gustaría que tú hicieras esto, vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y ya al final, entonces yo le voy a decir cuál es la consecuencia positiva si hay un cambio de comportamiento. Entonces, aquí, eso es una de las técnicas que utilizamos muchísimo para la comunicación en la pareja. Otro, muy importante, hacer críticas. Muchas veces nosotros hacemos críticas en momentos inapropiados y al frente de los hijos. Y estas críticas empiezan también a lastimar. Entonces, hay unas reglas precisas. Cuando yo voy a hacer voy a hacer algunas críticas, debo elegir bien el momento. Por ejemplo, lo más asertivo que yo puedo hacer cuando yo estoy en discrepancia fuerte con mi pareja es decir, mira, vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Tómate un tiempo, yo me voy a tomar un tiempo, vamos a respirar y volvemos nuevamente y solucionamos. Entonces, ya sabemos que hay que elegir bien el momento, hay que establecer un clima de empatía. Esto es fundamental, ser concretos en el mensaje, hay que evitar las sobregeneralizaciones, nunca y siempre. Cambiar los deberías por a mí me gustaría. Y utilizar mensajes de yo y no culpabilizar. La culpa es una emoción que no es natural. De hecho, la culpa es una de las emociones impuestas por la cultura, ¿no? ¿Sí? Te culpo, te señalo, pero es mejor cambiar la culpa por responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad tuya en esto? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ahora sí vamos a poner sobre la mesa las alternativas para solucionar este problema, vamos a ver los pros y los contras de cada alternativa y luego vamos a tomar una decisión de lo que vamos a hacer. Y esto nos va a ayudar muchísimo en esta comunicación que debemos tener a nivel conyugal. Perfecto, mi hermana Claudia, muchísimas gracias en serio por esta oportunidad. De verdad que hemos aprendido un montón. Gracias porque pues finalmente todo esto cierra los 3 pilares fundamentales, ¿no? Y cerramos con la comunicación asertiva, que es importantísima en la pareja y yo creo que ha cerrado con broche de oro en todo esto que se ha hablado porque la comunicación es la que nos permite expresar sentimientos y nos permite entrar en intimidad y en compromiso en la pareja. Entonces, mi hermana Claudia, muchísimas gracias por este espacio que nos ha dado. Le damos gracias a las personas, a los hermanos que se han conectado en este espacio.
Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de aprender cada día más, ¿no? Y qué bueno que así como ponemos en práctica la palabra del Señor, también pongamos en práctica estos consejos, estos tips, estas prácticas para que podamos seguir teniendo una relación efectiva, una relación en pareja y en familia también bajo el poder de Dios y bajo su sabiduría y su gracia. Amén. Claro que sí, pues hagamos una oración. Así es. Hagamos una oración final. No sin antes decirle a las parejas que están conectadas que siempre hay oportunidad de cambio, siempre hay oportunidad de crecer. Una de las cosas que hemos dicho en estos pilares es que los pilares van por niveles. No es lo mismo cuando yo tengo 3 años de matrimonio a tener más años. Entonces, sí es importante que podamos entender que si queremos arrancar el día de hoy teniendo una comunicación misericordiosa, la podemos tener. Todavía nos hace falta un pilar. ¿Sí? Todavía nos hace falta un pilar que es el pilar de la sexualidad, que todavía estamos pendientes por desarrollarlo. Bueno, vamos a orar para que el Señor bendiga las casas y bendiga las relaciones de estas parejas que están conectadas en este día. Señor Jesús, nuevamente estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Agradecemos tu direccionamiento, agradecemos, Señor, que hayas estado con nosotros. Tú conoces la necesidad profunda que tienen cada una de las parejas, los hermanos, Señor, que están conectados, que están viendo este programa en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú entres en su casa a través de tu misericordia, Señor, y de tu poder, que permitas que se den cuenta de los factores que hay que trabajar y que empiecen, Señor, desde el día de hoy, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de cambios, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú fortalezcas a las parejas de Prado, Dios, que tú fortalezcas a estas parejas que están aquí en este día con nosotros. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay un versículo con que quiero finalizar. Colosenses 4:6 dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces, con este versículo nos despedimos. Dios les bendiga a todos.